Muy buenos días a todos y todas las presentes. Es para mí un placer estar con ustedes y poder compartir esta charla. Me presento, yo soy el doctor Ramón Llanes, soy médico residente del posgrado de psiquiatría y pues les vengo a compartir la charla de las propuestas para la desestigmatización de pacientes con trastorno por consumo de alcohol. Un tema pues que ya se viene escuchando hace algún tiempo, pero mantiene vigencia y es importante manejarlo y conocer estas estrategias como personal del área de salud. Los objetivos de esta charla es definir los trastornos por consumo de alcohol, describir el proceso del estigma y conocer algunas estrategias para la desestigmatización de los pacientes con trastorno por consumo de alcohol. Vamos a introducirnos al tema hablando acerca del alcohol, ¿verdad? Que es una sustancia con complejos y múltiples efectos sobre el comportamiento. Posee múltiples efectos, ya pueden ser estimulantes, euforizantes, sedantes. También puede tener efectos placenteros o efectos altamente desagradables. Esto va a depender de diferentes factores, ¿verdad? Como el tiempo que lleva de consumo, la frecuencia que consume la persona, si ya ha desarrollado tolerancia, dependencia. El alcohol es una sustancia que va a tener diferentes efectos, ¿verdad? Como les mencionaba, puede ser estimulante, euforizante, puede tener efectos sedantes, debido a que actúa en múltiples neurotransmisores, en GABA, serotonina, dopamina, entre otros, ¿verdad? También podemos decir que el uso de alcohol puede provocar síntomas psicológicos que pueden ser importantes, como la depresión, la ansiedad, la psicosis también, ¿verdad? Y el consumo a largo plazo pues puede producir tolerancia y dependencia del mismo. Y por eso es que, debido a lo antes mencionado, se puede llevar a los individuos a comportamientos inapropiados por este efecto de desinhibición que puede provocar. A largo plazo va a provocar un deterioro en el funcionamiento del individuo a nivel personal, a nivel social. Y esto va a llevar y va a contribuir a la estigmatización y al aislamiento de estos pacientes. En la última versión del Manual de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM-5, da los conceptos de consumo perjudicial, el abuso y la dependencia con una unificación y actualmente se hace un único diagnóstico que es el trastorno por consumo de alcohol y lo clasifica en leve, moderado y grave. Para esto, el DSM-5 nos da 5 criterios, 5 ítems, de los cuales los pacientes únicamente tienen que cumplir 2. Y así mencionados de forma rápida, pues son 11. El primero es que se consume alcohol con una frecuencia y en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. Existe un deseo persistente o esfuerzos que fracasan para abandonar o controlar el consumo de alcohol. El individuo va a invertir mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir el alcohol, para consumirlo y después para recuperarse de sus efectos. Y va a experimentar el craving, que son ansias o un poderoso deseo o una necesidad de consumir alcohol. El consumo recurrente de alcohol va a llevar al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Aquí vamos viendo cómo se va afectando socialmente. El consumo continuado de alcohol, a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del alcohol. También va a llevar al abandono, la reducción importante de las actividades sociales, profesionales o ocio. Todo el tiempo lo va a dedicar al consumo de alcohol y deja de cumplir sus responsabilidades. Aquí vemos más cómo se va deteriorando socialmente. También va a presentar un consumo recurrente de alcohol en situaciones en las que provoca un riesgo físico. Aquí podemos pensar en estas personas que conducen bajo los efectos del alcohol,
va a continuar el consumo a pesar de saber que sufre un problema físico, psicológico, persistente o recurrente, causado o exacerbado por el alcohol. Y también va a desarrollar tolerancia o abstinencia con sus respectivos síntomas, ¿verdad? La gravedad la vamos a definir de acuerdo al número de criterios que se cumplen, necesarios para hacer el diagnóstico de trastorno por consumo de alcohol. 2. Si el paciente presenta 2 o 3 síntomas, lo vamos a clasificar como un trastorno por consumo de alcohol leve. Si presenta de 4 a 5 síntomas, un trastorno por consumo de alcohol moderado, y va a ser grave cuando ya cumple 6 o más síntomas. Algunos datos epidemiológicos importantes y alarmantes, pero nos ayudan para darnos una idea de cómo está la situación global del consumo de alcohol. La OMS estima que hay un total de 3.3 millones de muertes en todo el mundo, en cada año, que están relacionadas con el consumo de alcohol, ya sea de forma directa o indirecta. El alcohol es un factor clave en más de 200 enfermedades, ya sea como factor contribuyente, exacerbante o agravante, y es el tercer factor de riesgo para la salud más importante después del consumo del tabaco y la hipertensión arterial, y puede ser más importante que la diabetes y que el asma, ¿verdad? Eh, el alcohol va a tener efectos, vemos a nivel global, pero a nivel del individuo, en cada organismo, va a afectar diferentes sistemas, ¿verdad? Vamos a ver efectos conductuales que se van a manifestar como efectos depresores, ¿verdad? Y estos van a depender de acuerdo a las concentraciones plasmáticas que se vayan alcanzando. A concentraciones bajas como el 0.05%, ya vamos a ver una alteración en el pensamiento, en el juicio, en el dominio del mismo. Vamos a ver la persona relajada y desinhibida. Con concentraciones plasmáticas de 0.10%, vamos a ver afectación en la coordinación motora. Vamos a ver que las personas ya se mueven de forma torpe. Y vemos como ejemplo que en los Estados Unidos se considera ya una intoxicación, es decir, que el límite legal para considerarlo intoxicado por alcohol es del 0.10 al 0.15%, concentraciones donde vemos que ya hay alteración en el control motor de los individuos. Ya son más torpes al conducir, sus reflejos se entorpecen, ¿verdad? Y a concentraciones mayores como el 0.20%, ya la actividad motora sufre un entorpecimiento marcado y vamos a ver alteraciones también emocionales. Vamos a ver un individuo o bien desinhibido, o bien con la habilidad emocional o con llanto fácil. Concentraciones del 0.30% ya llevan un estado de confusión, estupor, y concentraciones mayores del 0.40 al 0.50% pueden llevar al coma, ¿verdad? Esto hay algunos individuos que estas concentraciones las toleran mejor, ¿verdad? Porque son consumidores habituales de alcohol. El alcohol también tiene efectos en el ciclo del sueño. Eh, el alcohol al inicio, si se toma al anochecer, muchas personas lo consideran como un conciliador del sueño, porque reduce la latencia del sueño, pero también tiene efectos adversos, sobre todo en la fase 3 y 4, que son las fases del sueño profundo, y se va a manifestar como un sueño fragmentado, con esos despertares en medio de la noche frecuentes y son prolongados. Dentro de los órganos que se sabe y que es de dominio público que se ve afectado es el hígado. Incluso al consumir alcohol en una semana hay acumulación de grasas y de proteínas en las cuales pueden llevar a una esteatosis hepática y que nosotros cuando evaluamos al paciente lo notamos con esplenomegalia. En el sistema digestivo hay otras alteraciones, ¿verdad? Puede llevar esofagitis, gastritis, reflujo gastroesofágico, alterar la absorción de vitaminas y nutrientes, sobre todo las del complejo B.
y pues esto secundariamente nos lleva a anemia megaloblástica, nos puede llevar a alteraciones en la presión arterial con mayor riesgo de evento cerebrovascular, mayor riesgo de infarto, disfunción eréctil, ¿verdad? Y daño en las neuronas, que nos puede llevar hasta a un síndrome, a una encefalopatía de Wernicke. Esto es el daño a nivel individual. Ahora vamos a ver el daño a nivel social, a nivel familiar. Para comprender esto tenemos que entender el proceso del estigma. El estigma, como traigo en esta gráfica, es un proceso, ¿verdad? Que va de diferentes pasos. Ha sido estudiado por sociólogos, por ejemplo, el sociólogo Javier Rubio lo concibe como el proceso de la construcción de un estigma como algo arbitrario, que es algo cultural y surge de la necesidad de censurar a aquellas personas que se desvían de lo que se considera normal o aceptable por la sociedad. Entonces surge esta necesidad de alejar a los individuos que se consideran fuera de esta normalidad. El estigma es un proceso que se lleva a través de diferentes pasos, ¿verdad? Aquí podemos ver tres diferentes pasos. El primero es el etiquetamiento, después es el establecimiento de estereotipos y prejuicios y finalmente la discriminación. Entonces, el etiquetamiento es como aquella persona con enfermedad mental o el bolito, incluso los niños aprenden a etiquetar a los pacientes con trastorno por consumo de alcohol. Posteriormente viene el estereotipo y el prejuicio, porque las personas con consumo de alcohol, el simple hecho de que sean consumidores de alcohol, los lleva a la discriminación por ser considerados como personas peligrosas, personas que tienen mayor riesgo de perpetrar actos delincuenciales, de ser agresivos, de llevar a la violencia doméstica, de ser peligrosos, impredecibles. Entonces, todo esto lleva a la formación de este estereotipo y la formación del prejuicio que nos arrastra a la discriminación. Una persona que es discriminada es aquella en la cual hay un deseo por alejarse de él, por un distanciamiento social, ¿verdad? Y incluso ya en ellos es como de forma social aceptada de cierta forma la discriminación debido a la etiqueta que lleva. El estigma lo podemos categorizar en diferentes categorías, ¿verdad? El estructural, el estigma público, el estigma de cortesía o familiar, el estigma en los servicios de salud y el autoestigma. Vamos a comenzar con el estigma estructural. El estigma estructural también es conocido como el estigma institucional. Tiene que ver con el conjunto de normas, políticas y procedimientos de las entidades, ya sean públicas o privadas, que actúan restringiendo los derechos, limitando las oportunidades de las personas con enfermedades mentales como el trastorno por consumo de alcohol, y estas entidades públicas y privadas legitiman las diferencias, reproducen las inequidades y la exclusión social. El estigma público se produce cuando la comunidad se comporta con prejuicios y estereotipos negativos hacia los pacientes. En consecuencia, va a actuar discriminatoriamente hacia ellos, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, se definen como personas peligrosas, incapaces, ¿verdad? Irresponsables. El estigma familiar, pues vemos dos sentidos en que se manifiesta. Uno, que los familiares de las personas con trastorno por consumo de alcohol son discriminados por la sociedad en general por el hecho de ser familiares de esta persona que consume alcohol, y el nivel de rechazo y de evaluación social que llevan es exactamente la misma del enfermo y a veces incluso mayor. Eh, por otro lado, también vemos familias que perpetran estigma hacia los pacientes. También encontramos aquí el estigma de los servicios de salud, que son aquellos
institucionales, ¿verdad? Que son lugares de atención, de salud, hospitales generales, hospitales mentales, de salud mental, perdón, en los cuales la imagen que se tiene del paciente es una imagen negativa y también los médicos y profesionales de la salud en general tienen actitudes negativas al paciente, ya son vistos como ahí viene el paciente vuelva a molestar, ¿verdad? Entonces existe esta tendencia a etiquetarlo, no es escuchado, y esto se debe probablemente a la falta de sensibilización o incluso de formación curricular de los profesionales en este tema. Y el más grave de todos es el autoestigma, porque el individuo internaliza todas estas etiquetas, todos estos prejuicios, los absorbe y se identifica con ellos y los considera como virtudes propias. ¿A qué lleva esto? A la disminución de la autoestima, el individuo se considera menos eficiente, lleva a estrés emocional, es considerado por sí mismo como una persona menos eficaz. Y esto afecta incluso a la búsqueda del paciente por la atención médica. Una vez que inicia el tratamiento, afecta que este individuo se apegue al tratamiento, que lo siga de forma adecuada. Y estos pacientes se convierten en personas discapacitadas, personas que se convierten en una carga para la familia, y todo esto lleva a un gran impacto socioeconómico en general. Hay diferentes estrategias para la desestigmatización. La OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. E incluso bajo la consideración del trastorno de dependencia, lo que hizo que estas personas tuvieran el mismo derecho asistencial que cualquier otro tipo de paciente. Entonces, hay diferentes estrategias, ¿verdad?, que podemos abordar. Por ejemplo, la integración de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, como por ejemplo organizaciones de pacientes, una iniciativa privada, en el cual se les dé importancia a los aspectos físicos, psicológicos y sociales para lograr la recuperación completa de estas personas. Otra estrategia sería reclamar la existencia de estructuras asistenciales, ¿verdad? Acordes a las necesidades de los pacientes, acordes a las necesidades de su familia, donde se puedan ofrecer tratamientos ambulatorios, recursos hospitalarios para la desintoxicación, centros de día, centros comunitarios, ¿verdad? Comunidades terapéuticas, programas para trastornos duales, viviendas tuteladas, programas de reinserción, ¿verdad? Entonces, todo esto vemos que hay una necesidad. Y otra estrategia sería la normalización de los servicios y recursos asistenciales dentro de las redes públicas de salud. También podemos considerar una estrategia que es dotar a cada servicio con unos equipos mínimos, por lo menos de profesionales, de acuerdo a las características de los pacientes, en los que se trabaje de una forma multidisciplinaria, ¿verdad? Donde tengamos un enfoque biológico, psicológico, social y espiritual para mejorar al paciente de una forma más holística. Otra estrategia sería reclamar y reforzar los derechos de estos pacientes para que reciban un trato y una atención como cualquier otro paciente, ¿verdad? Que sufre cualquier otro tipo de patologías. El exigir un respaldo por parte de la administración de las organizaciones de pacientes y familiares, aumentar el conocimiento social sobre la adicción y darles a entender que es una enfermedad, aumentar la conciencia social acerca de la necesidad de reinserción de las personas, que son individuos que sufren y que el estigma no contribuye a la reinserción de estos individuos, sino que más bien lo complica, ¿verdad? Para esto, pues, podemos hacer utilización de la comunicación, de materiales de educación, panfletos, videos, testimonios, estos publicitarios, ¿verdad?
todas estas tipos de estrategias de comunicación. Entonces, es hacer ver que la adicción es una enfermedad y que cualquiera puede sufrirlo, no importa el aspecto físico, la edad, el sexo, la condición, ¿verdad? Y esto puede servir para que se elimine este etiquetaje hacia los pacientes. La comunicación para la desestigmatización. La OMS ha definido la comunicación en la salud como el estudio y el uso de estrategias de comunicación para influenciar en las decisiones individuales y comunitarias para que mejoren la salud, ¿verdad? Entonces, la comunicación en la salud tiene diferentes objetivos y aquí traigo algunos de ellos, como ser influir sobre las percepciones, sobre las creencias, sobre las actitudes y reforzar y cambiar estas normas sociales, apoyar el aprendizaje en las habilidades de salud, mostrar los beneficios en el cambio de conducta, motivar la acción, incrementar la demanda y los recursos de salud, refutar esos mitos equivocados y todas esas ideas equivocadas y abogar por una posición en un tema o política de salud. Vamos a ver a continuación que cada tipo de los estigmas que hemos mencionado anteriormente va a tener alguna estrategia para poder combatirlo. Los programas de empoderamiento personal son utilizados en el caso de autoestima, ¿verdad? Para disminuir ese estigma internalizado. Estos programas implican potenciar los recursos personales de cada persona con enfermedad mental y va a generar una mayor autovalencia, un control de sus vidas. Y cabe señalar que dichos programas son desarrollados por profesionales de salud, como expacientes del sistema de salud, es decir, que son pares de los pacientes, como un factor facilitador para este tipo de intervención. Vamos a tener que establecer una relación más equitativa entre los profesionales y los pacientes, en las que los pacientes no sean únicamente receptores, sino también que tengan un rol activo en los cuales puedan participar en los planes de atención sanitaria y exijan el derecho a la autonomía. Este tipo de intervención va a generar que los individuos con una afección mental tengan una mayor motivación a buscar información, a hacer grupos con otros individuos que tengan condiciones semejantes y que hagan valer sus derechos, que puedan tener una mejor adherencia a los tratamientos, ¿verdad? Y hay que considerar también en esto de la autoestima el peso que tienen las intervenciones cognitivo-conductuales, como la terapia cognitivo-conductual para personas con estigma internalizado. Ya se ha comprobado esta eficacia de la terapia cognitivo-conductual para aumentar el autoestima, para aumentar la autoeficacia, para aumentar el bienestar subjetivo del individuo y reducir todas estas creencias negativas que los pacientes han internalizado de su enfermedad. Con respecto al estigma familiar, eh, entre las intervenciones que se han aplicado con mayor frecuencia están las de tipo comunitario. Estas se van a fundamentar básicamente en estrategias de apoyo y contención, psicoeducación y entrenamiento para modular las eventuales crisis que van a presentar los pacientes, para conocimiento sobre el riesgo de recaídas, de cómo contenerlos, de cómo educarlos para que puedan vencer el estigma que es generado hacia ellos o el estigma que ellos puedan generar hacia sus pacientes. En cuanto al estigma institucional, que este es el que nos atañe a nosotros, es potenciar la formación profesional, dar entrenamiento en temas de salud mental, ¿verdad? En problemas de adicción, específicamente en alcohol, involucrar a los profesionales en programas de autoestima, promoviendo el apoyo constante a los pacientes, a las familias, y también el contacto directo y cercano del paciente, ¿verdad?
conocerlo realmente, no solo verlo de una forma superficial, no verlo como una carga o como alguien que llega y que hay que deshacerse pronto de él. Y finalmente, pues el estigma público, social, hay diferentes estrategias, ¿verdad? En primer lugar, se sugiere la protesta, que va a desafiar las actitudes estigmatizadoras, además de las conductas que promueven estas actitudes. A veces la protesta puede ser una estrategia para reducir el estigma del público en general, puede ser útil, pero a veces puede tener un impacto negativo y va a empeorar las actitudes públicas. Otra estrategia es la psicoeducación y tiene el objetivo de modificar las creencias de las personas y va a reemplazar estas creencias por conocimientos más objetivos con una base científica. La psicoeducación, al igual que la protesta, pues se ha demostrado que tienen algunos resultados positivos, pero son limitados. Hay una estrategia que ha mostrado mejores resultados que las dos anteriores y es el contacto del público en general con los grupos estigmatizados, que los conozcan persona a persona, para que vean que son individuos que sufren, que tienen enfermedades, que tienen necesidades, que tienen preocupaciones, que tienen aspiraciones y que son muy iguales a ellos. Entonces, ¿qué podemos concluir de nuestra charla? Que el trastorno por consumo de alcohol es una patología compleja, que es incomprendida y que por su naturaleza arrastra estigma y prejuicio y va a llevar a rechazo de estos pacientes, y somos los médicos los llamados a liderar la ruptura del estigma a través de diferentes estrategias disponibles. Y pues con esto terminamos y únicamente agradecer su atención y a los organizadores la oportunidad de compartir